este día, pero sobre todo la transformación tanto económica y social de los ecuatorianos. Muy buenos días. Para Radio Visión Manabí, importante que nos diga su nombre y apellido y que se presente. Muy buenos días. Saludo a todos los espectadores de esta prestigiosa radio por los diferentes canales, ¿no? Soy Jorge Cedeño Palacios, cronista vitalicio de la ciudad de Montecristi. Don Jorge, yo le estaba escuchando con mucha atención lo que usted mencionaba en este día y es por esa razón que quisiera ya entrar en detalles para que nos cuente cuáles fueron las principales reformas políticas que se implementaron con el Día de la Revolución Liberal y por qué estamos aquí, qué significa este lugar. Bueno, primero hacer notar a la ciudadanía que nos sigue a través de este medio que hoy 5 de junio se celebran dos hitos importantísimos en historia patria. 5 de junio de 1864, en este mismo lugar se inició la Revolución Liberal y 31 años después, en la ciudad de Guayaquil, ascendió al poder el general Eloy Alfaro Delgado. Importantísimo saber que el día de hoy tiene doble connotación. La Revolución Liberal trajo cambios al país. El país era una gran hacienda antes de la revolución y el general Eloy Alfaro, ese montuyo igual que nosotros, ese cholo, emergió de la campiña manabita para tomar las riendas del país y para transformarlo para siempre. Vemos en la Revolución Liberal concebidos los beneficios que hasta el día de hoy están en vigencia. La ley del divorcio, la separación de la Iglesia y el Estado, la educación laica, la inclusión de la mujer en la educación, en el servicio público y muchos otros valiosos legados que el general Alfaro nos dejó. Usted resaltaba algo y que yo quiero también traerlo en manifiesto y es el papel de las mujeres que en ese tiempo eran totalmente minorías y que fueron parte de la Revolución Liberal. Justamente el día de hoy celebramos el inicio de la Revolución Liberal en este sitio y celebramos la participación de una mujer, de una valiosa montecristense, una mujer que no era parte de la regla, era la excepción a la regla. Ella era Isabel Muentes. Esta mujer que junto a su hermano y su esposo cogieron fusil al hombro y participaron con esa veintena de hacendados y labriegos de Montecristi y Manabí y que se enfrentaron en este lugar a un grupo numeroso del ejército ecuatoriano que se dirigía hacia Montecristi, que era la capital de la provincia. Esta mujer que rompió todos los esquemas, pues la mujer estaba con un escaso índice de educación, muy básico. Una mujer que si su esposo o su padre era de mente abierta, le daba la oportunidad para hacer obras de caridad, no más. Era ella un elemento solo para la procreación y para administrar el hogar, no era más allá de aquello. Pero esta mujer, diferenciada del resto, tomó fusil al hombro y participó en este primer levantamiento y bautizo en armas del general José Eloy Alfaro Delgado. Importante lo que menciona y también cómo ello ha generado un impacto económico y tecnológico a partir de la Revolución Liberal. Y sobre ello, ¿qué medidas, cómo el país optó por la modernización? Tenemos entendido de que gracias a esa parte laica y esa liberación se comenzaron a crear varias carteras de Estado, varias instituciones. Bueno, yéndonos un poco a la pregunta anterior y complementándola con la que me está haciendo en este momento, debo decirle que el rol de la mujer fue importantísimo. De lo primero que hizo el general Eloy Alfaro al ascender al poder, a pocos meses, el 1 de enero de 1896, dio la posibilidad para que la primera mujer ingresara a la administración pública del país. Y era una montecristense, nacida en Charapotó, en esa época parroquia de Montecristi, la señorita Matilde Huerta Centemo, la que ingresó por primera vez a trabajar en el Estado ecuatoriano. Y de ahí para acá, pues, dada la posibilidad que brindó el general Alfaro a la mujer en todo el país, incluido Montecristi, la mujer logró educarse y el día de hoy tiene un rol importantísimo en la economía del país. Hablábamos sobre el tema de cómo se han realizado tantas cosas. Hablar de la Revolución Liberal es un tema tan amplio que podríamos pasar todo el día, pero yo quisiera también traer en esa contribución a la parte del ferrocarril. ¿Cómo esto logró el desarrollo económico de Montecristi, de Manabí entero, con el puerto de Manta y todo lo que conlleva? Bueno, en 1897, el general Alfaro se presentó ante la Asamblea Nacional y presentó el proyecto de la línea férrea
Manta Santana, hablando en la provincia de Manabí, que permitió, luego de su asesinato, unir a los cantones, hoy Cantón Manta, Montecristi, Portoviejo y Santana. De esa forma se dinamizó la economía y se exportó por el puerto de Manta ingentes cantidades de tagua y productos vegetales que en ese tiempo fueron rubro importantísimo dentro del presupuesto del Estado ecuatoriano. Además, en 1908, en Quito, el 25 de junio, inauguró la línea férrea Guayaquil-Quito. Por primera vez, una obra de tan gran envergadura y de tanta dificultad técnica en ese tiempo logró unir las dos regiones más importantes de la patria, la costa y la sierra. El recorrido de esta línea férrea permitió el desarrollo y permitió agilizar la economía a todos los pueblos que estaban junto a la línea férrea, que partía desde Guayaquil y llegaba a la capital de la República. Se dinamizó la economía. El transporte fue más rápido, lo que antes demoraba semanas para llegar a Lomo de Bestia, a la capital de la República, se lo hacía en horas a través del tren o de la línea férrea Guayaquil-Quito. Y esto es importante destacar porque a partir de este gran día, del Día de la Revolución Liberal, el país entero cambió en todos los aspectos, en la parte social, en la parte económica, en la igualdad de derechos. Y aquí viene otro tema que va a la par, la parte cultural y religiosa. Cómo el gobierno logra separarse o ya le afecta la revolución liberal a la influencia de la Iglesia Católica. Bueno, sí, la revolución liberal afecta en ese sentido a la Iglesia Católica porque la separa y rompe la hegemonía que tiene la Iglesia Católica o que tenía la Iglesia Católica en aquellos años. Se crea el registro civil en 1900. Se instituye la educación laica, se da oportunidad a las mujeres. Recordemos que antes la educación estaba de la mano de los sacerdotes y de las monjas. Ahora habían profesores laicos y vinieron algunas agrupaciones del exterior a brindarnos el conocimiento. Hubo la oportunidad para que misiones alemanas vinieran al país a enriquecer el acervo cultural de los ecuatorianos. Se inauguraron grandes obras en la educación en todo el país. La educación, y como por pocas veces, se diseminó a través de todo el país, sembrando el país de escuelas y de institutos y dándole la oportunidad a aquellos valerosos ecuatorianos que por no tener recursos económicos no se podían formar y fueron formados en el exterior, gracias a la labor del gobierno del general José Eloy Alfaro Delgado. Usted nos mencionaba fuera de micrófono de la importancia de este logro que incluso el señor presidente en ese entonces, el general Eloy Alfaro, logró algo histórico en Montecristi, que fue la primera institución donde las mujeres tenían no solamente educación, sino también tenían la posibilidad de vivir, de comer ahí mismo. Bueno, no es la primera, es la única institución educativa en la historia del país, en el ámbito estatal y laico, donde las estudiantes tenían educación laica, recibían educación laica, alimentación y hospedaje. Sí sucedió en el ámbito privado, hasta ya finalizando el siglo XX, pero en el ámbito público jamás sucedió, solo en Montecristi. ¿Por qué? Porque el general Alfaro conocía de la ruralidad del cantón, conocía la falta de medios de transporte y de vías de comunicación, por lo tanto ordenó que en ese gran edificio que hoy es considerado casa patrimonial se instituyera la educación laica, se diera hospedaje y se diera alimentación gratuita. Ese colegio inaugurado en 1909 vendría a ser lo que hoy es un colegio con bachillerato internacional, parecido a aquello. O sea, una educación diferenciada y de calidad para las mujeres de Montecristi. En una época donde incluso para nosotros los varones era muy difícil el acceso a la educación. Eso hizo el general por las mujeres de su tierra, así como insertar en la administración pública a la señorita Matilde Huerta y crear en Guayaquil un colegio muy importante que luego fue Instituto Educativo, el Rita Lecumberri Robles, en homenaje a una insigne poetisa y educadora ecuatoriana de origen materno montecristense. Todo esto es maravilloso y realmente hoy es un día que no podemos pasar desapercibido. Decirles a nuestros oyentes y a las personas que nos están visualizando
un mensaje para recordarlo, no solo hoy, sino todos los días, y seguir teniendo ese orgullo de decir que el mejor ecuatoriano de todos los tiempos es y será el general Eloy Alfaro? Claro que sí, nosotros desde nuestras diferentes trincheras de lucha, desde nuestros diferentes ámbitos del accionar, tenemos que ser un Alfaro en potencia, o sea, ser desinteresado, poner el bien común antes que el bien personal. Recordemos que el general Alfaro dilapidó toda su fortuna, o casi toda su fortuna, en 31 años de la Revolución Liberal, que fue uno de los hombres que entró con alto porcentaje de cúmulo económico, pero salió pobre de la función pública, lo que no se estila en los tiempos actuales, ¿no? Y que para el general Alfaro no hubo diferencia de clases. Es más, trató de igualar a hombres y mujeres y de personas de diferentes estratos sociales que no tenían acceso a la educación, al igual que otros que tenían la posibilidad. Entonces debemos ser equitativos, debemos ser justos y ver la vida con valentía, porque el general Alfaro se repuso a muchísimos eventos negativos en su vida y salió adelante. Es por eso que ese 28 de enero de 1912, cuando fue asesinado, sus enemigos creyeron que al asesinarlo iban a acabar para siempre con la figura de Alfaro, y ha transcurrido más de un siglo y la figura del general Alfaro se encuentra intacta, es más, creciendo día a día, porque es un hombre que rompió las barreras del tiempo y de la eternidad. Ese es el general Alfaro que nosotros conocemos, que es orgullo de Montecristi, que es orgullo de Manabí y que es orgullo del Ecuador entero. A más de aquello, debo decir que el general Alfaro es el único ecuatoriano que en las principales urbes del mundo, no solo de América ni de Europa, sino del mundo, existe una estatua, un monumento, un parque, una escuela que lo recuerde. Es el ecuatoriano más importante que ha visto la luz primera en Montecristi, en Manabí y en la patria toda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad en este día tan especial que estamos recordando el inicio y el triunfo de la revolución acaudillada por el hoy general José Eloy Alfaro Delgado. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Jorge Palacios por esa información. Vamos a trasladar